En Gotham ya ha caído el primero. El Joker de bigote pintado no pudo con el arte oscuro de Jack Nicholson. Y ahora el torneo sigue su curso. Segundo combate del campeonato de Jokers. Y esto solo se pondrá más loco. En la esquina izquierda, el Joker que le prendió fuego a todo y dejó cicatrices tan misteriosas como imborrables. En la esquina derecha, el bufón tatuado de sonrisa cromada que llegó y dividió al mundo. Caos absoluto o crimen estilizado. Hoy en Film Versus, Heath Ledger versus Jared Leto. Vamos. 2008, Christopher Nolan lanza El Caballero Oscuro y Heath Ledger redefine lo que significa ser el Joker. No hay origen claro, no hay reglas, solo un plan, no tener plan. Es el agente del caos, el bufón anarquista y el único Joker que ganó un Oscar póstumo. ¿Por qué estás tan serio? 2016, Escuadrón Suicida llega con una versión del Joker que nadie había pedido. Tatuajes, dentadura de metal, amor tóxico por Harley y aires de mafioso discotequero. Jared Leto apostó por la reinvención total, pero se quedó sin fichas, a medio camino entre la controversia y el metraje recortado. Un Joker más hablado que visto. Voy a hacerte daño. Mucho, mucho daño. Round 1. Fight! Heath Ledger es caos hecho carne, maquillaje corrido, cicatrices físicas y traje morado estilo italiano. Parece salido de una despedida de soltero que acabó bien. Su presencia, en su configuración inicial, evoca desconexión de la realidad con solvencia, incluso cuando se quita la chaqueta, dejando ver ese chaleco que embauca porque de algún modo encaja. Su vestuario alternativo y maquillaje cambia según sus necesidades, pero su poder de amenaza sigue intacto. Incluso cuando se disfraza de enfermera, te das cuenta de que este tipo es capaz de todo. Por último, sus cicatrices perturbadoras, hipnóticas y tan misteriosas como el asesino de Laura Palmer. Sus explicaciones contradictorias sobre su origen pueden competir con cualquier acusado de corrupción sobre sus asuntos financieros. Su presencia en el ring atemoriza a cualquier contendiente y es por ello que golpea fuerte mientras se descojona. Jared Leto, en el suelo, se ríe y baila mientras se levanta. Leto es el Joker poligonero, camisa abierta, cadenas, dentadura de cromo, abrigo de cocodrilo, tatuajes por todas partes, incluso en la frente, con un Damaget escrito para los que no pillan indirectas. Un Joker extremo anclado en la estética del GTA San Andreas. Su vestuario cambia de manera menos evidente, pero su propuesta no acaba de cuajar. Parece que su apariencia es más amenazante de lo dispuesto. Es la traducción visual de a perro ladrador, poco mordedor, con necesidad de tatuarse una risa en la palma de la mano para no tener que hacerlo de verdad. Es el trofeo platino de la vagancia. A duras penas da respeto y menos aún miedo. Su propuesta se pasa de locura, pero sus golpes dan algún que otro acierto. Un asalto que a priori podría parecer igualado, pero que se disipa al ver intenciones. Ledger se configura visualmente como un personaje fuera de lugar, pero que hace del caos su hogar. Su presencia puede imponer locura, pero también astucia. Es la ecuación del Joker hecha villano. Leto, sin embargo, parece que su presencia es del gángster loco, con una proyección de locura máxima, pero que no es tan astuto, simplemente es peligroso. El ganador de este primer asalto es para Heath Ledger por hacerlo más verosímil dentro de su propuesta, claro está, pero también por ser más memorable y perturbador. Ok. ¿En qué crees tú, ¿En qué crees? En que lo que no te mata te hace diferente. Round 2. Fight! Ledger no interpretó al Joker, se convirtió en él. Se encerró durante más de un mes en una habitación del hotel, escribió un diario y practicó voces y risas. Vivió una especie de simbiosis con el personaje. Su Joker es impredecible, carismático y tan incómodo como un almuerzo con tu ex y su nueva pareja, en el que además te invitan a un ménage à trois. Ganó el Oscar póstumo y nos dejó una interpretación que redefinió al personaje para toda una generación. Ledger transforma cada línea en veneno. Nunca sabes si va a matar, reír o explotar algo, y cada gesto suyo transmite incomodidad, inteligencia y amenaza. Su Joker no actúa, domina. Ledger se fuma al Joker y lo exhala con total intensidad. No hay medias tintas, no hay puntos ciegos. Su papel está por encima de cualquier examen de interpretación. Su combo de golpes es tan brutal que Leto queda en el suelo inconsciente.
El árbitro empieza a contar, pero Leto responde al poco. Le cuesta incorporarse, pero hace señas al árbitro para que el combate continúe. Jared Leto, bueno, él también se metió en el papel, muy en el papel, demasiado en el papel. Mandó condones usados a sus compañeros de reparto, ratas muertas y no sé qué más, porque este es un canal familiar. Su Joker apareció 10 minutos en Escuadrón Suicida y parecía más un boss de Manhunt que un supervillano digno de Batman. Pero lo intentó. Jared Leto tenía potencial, pero no tiempo. Su interpretación se quedó en frases sueltas, miradas intensas y un par de escenas que no convencen ni a sus defensores. Leto es buen actor, pero este Joker no dejó huella. Su intención posiblemente era buena, su talento por demostrar a su Joker se quedaron por el camino y seguramente harían que tuviera más fuerza para dominar el asalto, pero hacen que sus golpes se debiliten. Heath Ledger te vuela a la cabeza y te hace disfrutar de su presencia. De hecho, esperas que su presencia se alargue lo máximo posible, cual consumidor de píldora azul, para disfrutar de una de las mejores versiones en carne y hueso del villano más icónico de Batman. Jared Leto se queda en la intención. En un quizás un poco más de tiempo en pantalla y menos intensidad hubiéramos disfrutado algo. Aquí no hay píldora azul que salve esto. Se queda como una broma de mal gusto. Ganador del asalto indiscutible para Heath Ledger por fuerza interpretativa y legado. Ok. Necesito una ametralladora. ¿Una ametralladora? Round 3. Fight! Ledger destruye hospitales, controla a la mafia con una sonrisa, pone a Gotham contra sí misma y casi rompe a Batman psicológicamente. Su Joker no quiere ganar, solo quiere ver el mundo arder. Ledger es el Joker que no necesita superpoderes ni armas sofisticadas, solo necesita un plan, que parezca que no tiene plan. Domina su espacio criminal como ningún otro villano, inteligente, astuto, adaptativo, y sin embargo sus acciones parecen simples, viscerales, básicas. Es un agente del caos, un terrorista filosófico, un símbolo de las soluciones fáciles a problemas complejos. Y lo peor es que lo hace con argumentos que te hacen pensar. Un momento, ¿y si tiene razón? Ahí está el terror. Combo de golpes brutales. Leto, en cambio, es impredecible, pero no en el buen sentido. Es un mafioso de GTA, con una imposición de poder regalada por guión. Su locura criminal viene dada por contrato, sus acciones son de típico villano loco. El Joker de Leto dispara, grita, presume de armas y autos. Es el influencer del mal en Gotham. Pero no llega a parecer realmente peligroso. Es más un mafioso excéntrico que un cerebro criminal. De nuevo, Heath Ledger domina el mal. Es claramente más temible, efectivo y resolutivo. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Round 4. Fight! Hora del momento definitivo, el Hadouken, el instante en que cada Joker suelta su golpe más explosivo. La escena Hadouken de Ledger podría ser todas en las que participa. Su presencia otorga fuerza en cada una para golpear. Sin embargo, hay que decidirse por una y me decanto por el interrogatorio con Batman. Oscuridad, silencio, tiempo para el suspense y para el humor. Una escena creada para dar certificación del poder de la manipulación del Joker. Batman está desesperado, Joker está donde quiere estar. Batman lo golpea, el Joker se ríe como si le hicieran cosquillas, gesticula, manipula, amenaza y deja claro que ya lo tiene todo bajo control. Un Hadouken verbal que revienta el alma del héroe. No tienes nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. Una de las escenas en la historia del cine donde se le da poder absoluto al villano sin ninguna acción violenta por su parte, a la altura del final de Seven, por poner un ejemplo. La escena Hadouken de Leto me ha sido difícil de escoger, demasiado poco tiempo en pantalla y demasiado fragmentadas sus intervenciones. Me he tenido que decidir por una y no sé si es la mejor, pero sí la que da un giro al arco del Joker, y es cuando pone a prueba el amor y lealtad a Harley Quinn. En un claro homenaje al Joker de Batman de Tim Burton, nos encontramos dentro de una fábrica de químicos. Joker pone a prueba la lealtad de Harley, instigándola a que salte a una tina de supuesto ácido. Ella sucumbe y Joker también, reforzando esta relación tóxica entre estos personajes. El Hadouken exitoso es claramente para Ledger. Leto no tiene nada que hacer aquí. Hadouken! I knew I'd win. El deseo se convierte en entrega, la entrega se convierte en poder.
is strength, boy. That is power. Fight round. Fight. 4 asaltos, 4 palizas artísticas, un solo ganador. Y así, entre cenizas de autos en llamas, tatuajes olvidados y ecos de una risa que aún retumba en el corazón del cine moderno, termina uno de los combates más desequilibrados del campeonato. No hubo sorpresas, no hubo giros inesperados, solo una caída lenta, inevitable y dolorosa para Jared Leto. Desde el primer asalto supimos que esto no era una pelea justa, era una ejecución artística. Ledger no solo actuó, encarnó al Joker, desapareció en su locura, convirtió cada escena en una amenaza, cada pausa en un interrogante, cada mirada en un incendio. Fue un agente del caos, y el caos, por una vez, tenía un plan. Leto, en cambio, llegó tarde a la fiesta, con dientes cromados, tatuajes escritos con corrector y una risa que sonaba como si estuviera practicando para un TikTok de terror. Quizás con más tiempo, más guión, más dirección y menos filtros de Instagram, hubiera tenido una oportunidad. Ledger ganó en carisma, con una mirada más peligrosa que todo el escuadrón suicida junto. Ganó en impacto porque su Joker cambió el cine. Ganó en diseño, demostrando que menos es más y más aterrador. Y ganó en legado porque su sombra es tan larga que ningún otro Joker puede caminar sin pisarla. Jared Leto, con todos sus grillos, sus risitas y su damage en la frente, queda fuera del torneo sin haber ganado ni un solo asalto. Y no es por falta de talento, es que su rival era una fuerza imparable, un huracán vestido de payaso, un villano que reescribió las reglas con una simple frase: Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante. Y vaya que lo estuvo, 4 pasos adelante para ser exactos. Heath Ledger no solo arrasa en este combate, se perfila como uno de los grandes favoritos para ganar todo el campeonato. Jared Leto, en cambio, se retira con estilo, acompañado de sus tatuajes, su dentadura de adamantium y una nube de preguntas existenciales. Así se cierra el segundo combate del torneo, con Heath Ledger como ganador absoluto, con Jared Leto huyendo en su deportivo morado y con el público sabiendo, sin duda alguna, que acaban de ver al Joker más peligroso avanzar de ronda. ¿Crees que Leto merecía más minutos o que Ledger sigue siendo el rey de la locura? Vota en los comentarios y dinos cuál Joker te perturba más. El siguiente en combatir debería ser Joaquín Phoenix con su Joker, pero hay que buscarle rival, y es aquí donde se enfrentarán los dos perdedores del torneo hasta ahora, Romero versus Leto. Clásico camp contra el Joker más polémico, el ganador se enfrentará a Joaquín Phoenix. La cosa se pone interesante. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra lleva una navaja en la pata, va vestida de morado y parece que quiere decirme algo. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ¿qué viene esa cara? ¿Qué por qué tan serio? Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino.